Bienvenidos. Este es el día 134. Pedimos al Espíritu Santo que la palabra de Dios que estamos meditando cada día produzca fruto abundante en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulos 18 y 19. Cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó de David y empezó a quererlo como a sí mismo. Aquel día Saúl tomó consigo a David y no dejó que regresara a casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David porque lo quería como a sí mismo. Se quitó el manto que vestía y se lo dio a David, así como su propia armadura, su espada, su arco y su cinturón. David tenía éxito en todas las expediciones a las que lo enviaba Saúl. Por eso Saúl lo puso al frente de sus tropas. Y todo el pueblo lo quería, incluso los servidores de Saúl. Cuando regresaban, después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, al son alegre de panderos y arpas. Y las mujeres cantaban a coro: Saúl mató a 1000, David a 10,000. Saúl se irritó mucho y se sintió muy enojado por estas palabras, pues pensaba: a David le dan 10,000 y a mí me dan 1000. Ya solo le falta ser rey. Y a partir de aquel día, Saúl miró a David con malos ojos. Al día siguiente, el mal espíritu enviado por Dios entró en Saúl y empezó a delirar por toda la casa. David estaba tocando el arpa como otros días. Saúl, que tenía la lanza en la mano, se dispuso a arrojarla pensando: clavaré a David contra la pared. Pero David lo esquivó por 2 veces. Saúl le tomó miedo a David, porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Saúl alejó a David, nombrándolo jefe de un batallón de 1000 hombres. David hacía expediciones al frente de las tropas, triunfando en todas sus incursiones, porque el Señor estaba con él. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito, le entró miedo. Todo Israel y Judá querían a David, porque él dirigía sus expediciones. Un día Saúl le propuso a David: mira, te voy a dar por mujer a mi hija mayor Merob, pero tienes que ser para mí un valiente guerrero y combatir las batallas del Señor. Pues pensaba Saúl: que no sea yo quien lo mate, sino los filisteos. David le dijo: ¿quién soy yo y quién la familia de mi padre en Israel para llegar a ser yerno del rey? Pero cuando llegó el momento de casar a David con la hija de Saúl, Merob fue dada por mujer a Adriel, el de Mejolá. Micol, la hija de Saúl, estaba enamorada de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó. Saúl se decía: se la daré a él como una trampa, a ver si le matan los filisteos. Y Saúl dijo a David por segunda vez: hoy serás mi yerno. Y a sus servidores les dio esta orden: hablen en secreto a David y díganle: mira, el rey te estima y todos sus servidores te aprecian, así que accede a ser yerno del rey. Los siervos de Saúl dijeron todo esto en secreto a David, y éste les respondió: ¿no ven que es demasiado llegar a ser yerno del rey? Yo soy pobre y de humilde condición. Los siervos de Saúl le contaron lo que había dicho David, y Saúl les dijo: díganle a David que el rey no quiere dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de sus enemigos.
pues Saúl pensaba que David caería en poder de los filisteos. Los servidores de Saúl se lo dijeron a David, y a él le parecía una condición justa para llegar a ser yerno del rey. Antes del tiempo fijado, David se levantó y salió con su gente. Mató 200 filisteos, llevó sus prepucios y se los entregó al rey para ser su yerno. Entonces Saúl le dio por mujer a su hija Micol. Saúl vio claramente que el Señor estaba con David y que Micol, su hija, lo amaba. Saúl tuvo cada vez más miedo de David y fue creciendo su enemistad contra él. Los jefes de los filisteos hacían incursiones y en todas ellas obtenía David mayor éxito que todos los oficiales de Saúl. Su nombre se hizo muy famoso. Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus servidores su intención de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, que quería mucho a David, fue a decírselo. Saúl, mi padre, trata de matarte, así que ten cuidado mañana por la mañana. Vete a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde tú estés. Hablaré de ti a mi padre para ver lo que piensa y te informaré. Jonatán habló bien de David a su padre Saúl. Le dijo: que el rey no ofenda a su siervo David. Él no te ha ofendido, al contrario, sus acciones te han sido muy útiles. Expuso su vida, mató al filisteo y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué has de hacerte responsable de la muerte de un inocente matando a David sin motivo? Saúl escuchó las palabras de Jonatán e hizo este juramento: juro por el Señor que no morirá. Jonatán llamó a David y le contó todo esto. Después lo llevó ante Saúl, y David estuvo a su servicio como antes. Cuando se reanudó la guerra, David salió a luchar contra los filisteos. Les causó una gran derrota y huyeron. Pero el espíritu malo entró en Saúl. Mientras estaba sentado en su casa con la lanza en la mano y David tocaba el arpa, Saúl intentó clavar con la lanza a David contra la pared. Pero David esquivó a Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y así se salvó aquella noche. Saúl mandó mensajeros a casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Pero Micol, la mujer de David, le avisó: si no te pones a salvo esta misma noche, mañana te matarán. Micol ayudó a David a bajar por la ventana. Él partió, huyó y se puso a salvo. Tomó después Micol los ídolos familiares, los metió en la cama, puso en la cabecera una piel de cabra y los cubrió con un vestido. Cuando Saúl envió mensajeros para arrestar a David, ella les dijo: está enfermo. Saúl envió de nuevo a los mensajeros en busca de David con esta orden: tráiganmelo en la cama y ahí lo mataré. Entraron los mensajeros y se encontraron con los ídolos familiares en la cama y una piel de cabra en la cabecera. Entonces Saúl dijo a Micol: ¿por qué me has engañado así? Has dejado escapar a mi enemigo y ahora está a salvo. Micol respondió a Saúl: es que me dijo que me mataría si no lo dejaba irse. Así pues, David huyó y se puso a salvo. Se fue a donde estaba Samuel, a Ramá, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Después, Samuel y él se fueron a Naiot. Informaron a Saúl de que David estaba en Naiot de Ramá. Y Saúl envió mensajeros para arrestar a David. Cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel al frente de ellos, el Espíritu de Dios entró en los mensajeros de Saúl
y se pusieron también ellos a profetizar. Se lo dijeron a Saúl, que mandó a otros mensajeros, pero también ellos se pusieron a profetizar. Volvió a enviar Saúl por tercera vez otros mensajeros, y también éstos se pusieron a profetizar. Entonces fue el propio Saúl a Ramá, y al llegar al pozo grande que hay en Socó, preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? Le contestaron: en Nayot de Ramá. Se dirigió a Nayot de Ramá, pero el Espíritu de Dios entró también en él y fue profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramá. Ahí se quitó también él sus vestidos y se puso a profetizar en presencia de Samuel. Después cayó desnudo en tierra y estuvo así todo el día y toda la noche. Por eso se dice: ¿también Saúl entre los profetas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 125. Canto de peregrinación. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás se tambalea y permanece siempre inconmovible. Como está Jerusalén rodeada de montañas, así el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. Los malvados no dominarán sobre los justos, para que los justos no se conviertan en malvados. Sé bueno, Señor, con los hombres buenos, con los que tienen un corazón sincero. Pero a los que andan por caminos tortuosos, que el Señor los abandone con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 38. Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego, pidiéndole que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó a las afueras del pueblo y, después de poner saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Él, abriendo los ojos, dijo: veo hombres y me parecen árboles que caminan. Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos. Entonces el ciego comenzó ya a ver con claridad y quedó sano, de suerte que hasta de lejos veía perfectamente todas las cosas. Después lo envió a su casa y le ordenó: ni siquiera entres en el pueblo. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Él siguió preguntándoles: ¿y según ustedes, quién soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. Entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole: colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Pues,
¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? Pues si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta generación infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Desde la parroquia de la Virgen de la Anunciación, unidos con María, vamos a evangelizar.